la gracia, la fe y las obras. Y esta primera clase vamos a ver lo que es la gracia. Clase 1, la gracia. ¿Cómo podemos definir lo que es la gracia? La gracia es el regalo dado por Dios. La gracia es el regalo dado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. La gracia es el regalo dado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, pero inmerecidamente apropiado por nosotros. Pero inmerecidamente apropiado por nosotros. ¿Qué estamos diciendo? Que vamos a entenderlo así, la gracia de Dios no es por cuanto uno se esfuerce, no es que haga uno delante de Dios, ¿sí? Sino la gracia siempre es manifestada en la debilidad del hombre, ¿ok? La gracia siempre va a ser manifestada en la debilidad del hombre. No es por cuanto uno se esfuerce, no es por cuanto uno haga delante de Dios, sino es un regalo dado por el Señor, ¿no? Mire, podemos ver esto como la gracia siempre se manifiesta en debilidad. Segunda carta a los Corintios 12:9. Segunda carta a los Corintios 12:9. ¿Qué estaba sucediendo con Pablo aquí? ¿Ya leyeron un poquito ahí qué está pasando? Es cuando dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cómo estaba ahí el apóstol Pablo? Atribulado, si recordamos, tenía una aflicción tremenda. Y él menciona que él ya había ido al Padre, ¿no? Y había ido a rogar al Padre varias veces. ¿Y qué le contesta a Dios? Bástate mi gracia. Mire, hay una versión que dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Y Pablo a esto responde, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. ¿Sí entendemos? La gracia de Dios es un regalo de Dios inmerecido completa y totalmente de parte del hombre. O sea, no alcanzamos gracia de parte de Dios por el esfuerzo que nosotros hagamos delante de Él. No alcanzamos gracia de parte de Dios por nuestras obras, sino es dado como un regalo de parte del Señor. Y el hombre, cuando recibe esta gracia, bueno, cuando se humilla delante de Dios. El hombre recibe cuando se humilla delante de Dios, pero sobre todo por voluntad de Dios. ¿Sí? Bueno, no sé, la tema de aquí, ¿puedo hacer alguna otra pregunta o me caigo al final? No sé. Ahorita vamos a seguir con estos conceptos y en algún momento, si puedo dar algún momento de, si hay alguna duda, normalmente les pregunto, ¿no? ¿Tienen alguna duda? Y ahí le pueden decir. Sí, gracias. El hombre recibe cuando se humilla delante de Dios, pero sobre todo por la voluntad de Dios. ¿Qué significa esto? Mire, vamos a entender esto. Dios no tiene ningún compromiso con el hombre, por cuanto el hombre es ¿qué?
¿sí? Pero el hombre puede apelar a Dios, aún estando enemistado con Dios. Mire, primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? ¿Ya checamos ahí? Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice Eclesiastés 7:20? Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El hombre recibe gracia de Dios cuando se humilla delante, pero sobre todo por la voluntad de Dios, porque así le place a Dios. Dios no tiene ningún compromiso con el hombre, ¿no? O sea, el hombre fue recordemos, el hombre fue el que pecó, el que falló. Dios le dio todo, ¿no? Dios nos dio a Adán y a Eva le dio todo. O sea, en Dios nunca hubo engaño, nunca hubo mentira. ¿Quién fue el que transgredió la voluntad de Dios? El hombre. Y si a Dios le hubiese placido en ese momento, bueno, ¿sabes qué? Se acabó todo, pues Él es soberano, ¿no? Eso debemos de entenderlo. No hay ninguna responsabilidad de Dios hacia el hombre. Fue por gracia que Dios hoy nos está dando lo que hoy tenemos, porque a Él le plació. Así de simple podemos entenderlo, ¿no? Pero vemos también que Dios es fiel, ¿no? Miren Lamentaciones 3:23. Lamentaciones 3:23. Dice ahí, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Ahora aquí hay algo importante. Hay dos términos que normalmente unimos, y aunque si bien sus significados son similares, no es lo mismo, que es misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Normalmente los unimos, parece que son casi el mismo término, ¿no? Muchas veces lo confundimos. Y ahorita lo que vamos a explicar es cuál es la diferencia. Si bien tienen un significado similar, la gracia y la misericordia no son lo mismo. La misericordia es que Dios no nos castigue. La misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. Misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecen nuestros pecados. Entonces la misericordia es un atributo divino. Misericordia es un atributo divino en cuya virtud Dios perdona. Misericordia, atributo divino en cuya virtud Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas. Un ejemplo, a ver,
un texto que nos muestre la misericordia desde esta perspectiva. ¿Alguien? A Dios muestra su amor. A Dios muestra su amor. Aunque siendo pecadores, es con nosotros. Ok. Pero vemos Sí. ¿Romanos qué? Creo que sí, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Eso es Lamentaciones 3:22, y ahorita les doy la de Romanos. Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué es misericordia entonces? Que Dios no nos castigue como lo merecemos por los pecados cometidos. ¿Ok? El pecado entonces provoca en nuestras vidas un alejamiento para con Dios. Y no tenemos, y estando en esa condición, no hay libertad para acercarnos a Dios, porque estamos esclavos y cautivos ¿de qué? Del pecado. Mira, Isaías reconoció su condición de pecador. Mira, Isaías 6:5. Isaías 6:5. Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice aquí, entonces dije, ay de mí, dice que soy ¿qué? Muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, dice, he visto a Dios, cuando no lo merecía. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Eso es misericordia, ¿entendemos? Que no hemos sido consumidos. Como yo le decía a mi, Dios pudo haber bien dicho, cuando Adán y Eva se acabó, pero no lo hizo, ¿no? Lo mismo pasó con Noé, ¿no? Dios pudo haber bien dicho todos, vamos, pero Dios no quiso. Eso es misericordia. Y gracias que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. Gracias que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. Efesios 2:7. Gracias que Dios nos bendiga a pesar de que no lo merecemos. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuáles son las bendiciones de su gracia? Salvación, regeneración, paz con Dios. ¿Cuáles son las bendiciones de su gracia? Salvación, regeneración, paz con Dios. Efesios 1:7.
en quien tenemos, dice ahí, ¿qué significa redención? Comprar por precio para liberar. Ahí más o menos, sí, lo acabamos de ver, ¿no? El domingo. Hay una palabra importante. ¿No se acuerdan? ¿No vinieron el domingo? ¿No es el pago cuando decía como que por un esclavo? Pero hay una palabra, sí está bien, pero hay una palabra que quiero que saquen. Rescate. Rescate. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ok? Entonces la gracia es simplemente un favor inmerecido de parte de Dios. Dios nos da cosas buenas que no merecemos y que nunca podríamos ganar. ¿Ok? Gracia es simplemente un favor inmerecido. Dios nos da cosas buenas que no merecemos y que nunca podríamos ganar. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Les voy a leer una versión más actualizada. Romanos 3:24 dice: pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. ¿Sí? A ver, alguien lea si tiene Reina Valera. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ok. Esta versión es un poquito más actual y me dice, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. En lugar de juicio recibimos por gracia la salvación, el perdón de pecados y una vida abundante. ¿Ok? En lugar de juicio recibimos por gracia la salvación, el perdón de pecados y una vida abundante. Por la gracia de Dios, entonces, nuestra respuesta debe ser caer de rodillas en adoración y agradecimiento a Dios. Por la gracia de Dios, nuestra respuesta debe de ser rendirnos en adoración y agradecimiento a Dios. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, hay una gran diferencia entre la obra de Satanás y la obra de Cristo, de Dios. Mire Juan 10:10. Juan 10:10. El ladrón dice no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que ¿qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así ve
claro contraste que hay en esto? Es evidente, no hay que explicar nada, ¿no? Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracia entonces, ¿qué es? Es el regalo dado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, pero inmerecidamente apropiado por nosotros. La gracia de Dios no es por cuanto uno se esfuerce o haga delante de Dios, sino la gracia siempre es manifestada en la debilidad del hombre. Ahora sí, no sé si pueda responder todas las dudas que tengamos, porque la revelación es paulativa, ¿no? Pero ¿hay alguna duda? ¿Comentario? ¿Argumento? ¿Algo? ¿Quiere decir algo, hermano? Sí. ¿Vieron que luego pasan los testigos de Jehová? Las puertas de nunca. Y se van cambiando de temas los mismos cada semana. Sí. Y platicaba una vez con alguno y comentaba que como que la gracia de Dios es como que la oportunidad. Hablaba con un contador que ahí de trabajo. Me decía que la gracia de Dios es como la oportunidad que Dios da para ganarte la salvación. Yo le decía que no, que gracia es algo gratis, algo que tú no mereces. Sí. Bueno, es que ellos están muy confundidos, ¿no? Esa es una verdad. O sea, de entrada, su principal problema es no reconocer a Cristo como el autor y consumador de la salvación que hoy tenemos, ¿no? Desde ahí partimos de que está todo deshecho y torcido. El problema principal de ellos es que son más filósofos que teólogos. Eso es algo que es bien claro, ¿no? Ellos llevan conceptos, o sea, tiene cierta verdad lo que él dice, pero al final de cuentas está llevando un argumento filosófico y no un argumento teológico. ¿Sí? Ese es el principal problema que ellos tienen. O sea, que filosofan más que verdaderamente exponer la revelación que Dios da tal cual Él la da, ¿no? Aunque claro, eso tiene también sus complicaciones. Entonces ahí es pues irse a la teología, que estamos, por ejemplo, aquí estamos viendo cosas bien claras, ¿no? O sea, la gracia de Dios no es por lo que yo esté haciendo, sino es un favor que Dios da en su soberanía, porque a Él le place primeramente, ¿no? Vamos a ver esto. Dios nos bendice desde que Él nos da su palabra. Y la palabra que hoy tenemos y la revelación que hoy tenemos es porque a Dios le plació revelárnosla a nosotros. Porque si a Él no le hubiera placido revelarse al hombre, pues el hombre no le puede conocer. Entonces aquí lo importante es irnos más a la teología de lo que realmente Dios dice que es, aunque a veces se contraponga a nuestro pensamiento natural, que añadirle principios filosóficos que sí en algún momento pueden desviar lo que Dios quiere revelar. Por ejemplo, es bien claro, ¿no? Ellos tienen un grave problema con la persona de Cristo, ¿no? Ellos dicen que Él no es Dios, no le dan la deidad que tiene Dios. Entonces ellos te argumentan una situación, ¿no? Es que, por ejemplo, Dios se revela como en el Antiguo Testamento que uno solo es, ¿no? Deuteronomio lo dice, ¿no? Bien claro ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Nosotros creemos que adoramos a un solo Dios, ¿o no? O adoramos a tres dioses. Un solo Dios en tres personas. ¿Cómo lo entiendo cabalmente? En un pensamiento filosófico es imposible, pero esa es la revelación que Dios da de sí mismo. Entonces yo me voy a la teología, que es la revelación de Dios hacia los hombres, y ahí es bien claro. Si bien no tenemos la palabra Trinidad, tenemos argumentos sólidos y firmes, que tres son los que dan testimonio, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son coexistentes, tienen los mismos atributos, tienen la misma sustancia, pero es un solo Dios. Eso es lo que la Biblia nos dice de Cristo, del Espíritu Santo y de Dios. Yo me tengo que someter y conformar a lo que la Escritura dice, y no a mi filosofía o a mi razonamiento humano, porque si en un razonamiento humano, pues siempre llega a un límite en ese, ¿no? O sea, yo lo puedo, hay algunos que
por ejemplo, yo he escuchado que dicen, no, es que yo lo ejemplifico con el agua, ¿no? Que hay 3 estados, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Y podemos ponerle 1000 ejemplos, pero al final son limitados, porque están dentro de un área filosófica del pensamiento humano. Y eso es el problema con ellos, que normalmente lo hacen así. Aquí es introducirnos y afirmarnos en la teología bíblica que está respaldada por la palabra de Dios, y ahí es donde vamos a encontrar la plenitud de la revelación de Dios. Y como hijos de Dios y que amamos a Dios, pues nos tenemos que conformar y que sea suficiente, ¿no? Entonces, no sé si respondió más o menos la pregunta. ¿Alguna otra aclaración, duda, comentario? ¿Sí está claro o no quedó claro? Es que es importante que me digan porque en el examen se ve si quedó claro o no. Yo creo que lo voy a ver más adelante, cuando vaya pasando. Siempre ha habido un debate teológico entre 2 grupos históricos del cristianismo, los llamados calvinistas y los arminianos, en relación a la salvación. Sí. ¿Cierto? ¿No es una nota? Aquí. Es que el hombre obtiene cuando se humilla delante de Dios por voluntad de Dios, o sea, como que la salvación, habla de la salvación, que el hombre lo obtiene cuando se humilla, se arrepiente ante Dios por voluntad de Dios, o sea, como que, o sea, el hombre va a Dios y luego lo reparte como que, pero Dios como que Okay. de hacerte, no sé, siempre va a haber esa disputa porque, bueno, yo he revisado y hay citas que dicen que el hombre como que tiene la iniciativa, y en otras que son bien claras que dicen que Dios es el que tiene la iniciativa. De hecho, Dios ya da la salvación, Dios dio todo. Okay. Pero eso lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Lo que podemos entender, por ejemplo, con esta, nosotros tenemos bien claro que Dios es el que dispone todas las cosas. Nosotros creemos que al hombre recibirlo no tiene gloria en ello, porque así es el plan soberano de parte de Dios. Como nosotros decimos, ¿no? Nosotros no somos ni calvinistas, ni arminianistas, ni pelagianos, ni presbiterianos, no tenemos una denominación como tal. Aunque aún así luego nos llegan a poner nombres, ¿no? Si bien, yo lo digo, si hay un debate, y si cada uno ve las posturas, ellos se ponen como los meros, ¿no? O sea, si ha existido un debate durante más de 2000 y tantos años, es porque hay ciertas cosas en este plan soberano de Dios que le pertenecen única y exclusivamente a Él. Y el problema es esto, que cuando empezamos a caer en argumentaciones filosóficas humanas, es cuando a veces llegan a chocar todas estas situaciones, ¿no? Comprender, yo veo esto, ¿no? Hay una voluntad de Dios y hay una responsabilidad del hombre. Eso es lo que la Biblia me enseña, ¿no? Cuando vemos que Él es el soberano, Él es el que salva, y cuando vemos que Dios le llama al hombre que se arrepienta. Ese es el primer discurso, lo hemos mencionado muchas veces. ¿Cuál fue el primer discurso? Cuando inicia el ministerio de nuestro Señor Jesús: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos aquí hay que una responsabilidad del hombre, ¿no? Que esa responsabilidad del hombre primero tiene que ser alumbrada por la palabra, porque si no, el hombre, ¿en qué está? En tinieblas. Primero tiene que venir la palabra, que también esto es algo de parte de Dios, no es de parte del hombre. Pero bueno, eso lo vamos a ir comprendiendo, pero siempre va a quedar algo ahí, siempre. Hasta el mismo calvinista te lo puedo decir, yo no te puedo explicar dónde está la soberanía de Dios y dónde está la voluntad del hombre, pero ahí está, ¿no? El arminiano, bueno, es que tiene un poquito más de problemas, porque él sí casi dice, a veces le atribuye cosas al hombre, ¿no? O sea, nosotros creemos que por creer yo no tengo por qué gloriarme. Es como si yo llego ahorita y te digo, mira, aquí tengo $1,000,000,
te lo regalo. Si tú lo recibes, ¿mereces gloria de ello? ¿No? ¿Quién es el que merece la gloria? Por así decirlo en este ejemplo, ¿no? Pues el que lo ofreció y el que lo dio, ¿no? Entonces, claro, ahorita es la primera clase, vamos a ir desglosando cada circunstancia. Pero si los grandes estudiosos y grandes maestros de la Biblia no se ponen de acuerdo, pues no vamos a llegar a una plena conclusión en eso. Por eso nosotros no tomamos como una bandera, ¿no? Creemos, son nuestros hermanos calvinistas y aún nuestros hermanos arminianos, ¿no? O sea, son nuestros hermanos pentecostales, nuestros hermanos presbiterianos, siempre y cuando tengan los fundamentos bien sólidos de la voluntad de Dios, ¿no? Ya aquellos que se salen, por ejemplo, no tenemos ninguna comunión con un testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen a Cristo como Dios. No, ahí no hay nada que nos una, ¿verdad? Pero esto, hasta cierto punto vamos a irlo desglosando, pero siempre va a quedar algo ahí. ¿Sí? Y es que inclusive el arrepentimiento también es algo que proviene o procede de Dios, ¿no? Y es por su gracia. ¿Ves? Sí, la gracia es un concepto, una palabra muy cortita, pero a veces aceptarla o meditarla o entender el concepto como gracia de Dios, que es algo que yo recibo sin merecerlo, pues no es tan sencillo de comprender, pero pues es así, ¿no? Sí, es que por ejemplo el arrepentimiento es en la libertad, o sea, yo me arrepiento libremente, ¿no? Pero para llegar a ese momento tuvo que venir, primeramente es bien clara la Biblia, ¿no? Que Dios enviará al Espíritu Santo en este tiempo para convencer al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Está obrando el Espíritu Santo en la vida de los hombres, está la palabra de Dios. Si no hay esos dos argumentos, no puede haber un verdadero arrepentimiento. Entonces, el autor siempre, el que va a poner siempre todas las cosas, todo es Dios. El hombre, lo que nosotros vemos es que él lo recibe. Y en eso no tiene nada de que gloriarse. Y él se humilla, y él se entrega, pero porque tú me amaste primero, es que yo puedo amarte a ti, dice la palabra, es muy claro, ¿no? Sí, va a quedar siempre algunas dudas, por eso nunca nosotros hemos tenido una postura, porque siempre estamos ahí, ¿no? Pero al final de cuentas, si nos dedicamos a lo que nos toca, que es ir, primeramente vivir a Cristo, la nueva vida que hoy tenemos, e ir y predicar el Evangelio, que trae salvación, que es poder de Dios a los hombres, también como que esas dudas no nos tienen así como en desesperanza o en inquietud, ¿no? Porque al final pues, las dejamos en Dios, porque al final el que cuentas el que salva, ¿quién es? Dios, ¿no? Nada más para compartirlo, recuerdo una clase de teología del pastor Josué, que él nos decía, es que hay cosas incluso que no se pueden, Dios no nos las muestra, no nos las deja ver, pero en todo lo que nos deja ver debemos de estar contentos con eso porque hay mucho por hacer. Y lo demás, bueno, Dios nos lo va a ir mostrando a su tiempo, pero mientras debemos de estar capacitándonos en hacer lo que Dios dice y como Él dijo. Sí. Entonces ya lo demás ya es algo que no es muy importante. Sí, bueno, no es que no sea importante, sino que es una revelación que Dios nos va dando. ¿Ok? Pero al final de cuentas no queremos meter soberano, todopoderoso, y la Biblia habla que sus sabidurías, que su conocimiento pues, es más profundo que el mar, que no es ilimitado. No queremos meterlo en una mente y en un corazón que es completamente totalmente limitado, ¿no? O sea, vamos a someternos a lo que la Biblia nos enseña y nos dice y tratar de que nuestro argumento filosófico no sea más fuerte que nuestro argumento teológico. Que creo que ese es a veces el problema de ellos. Como yo veo al calvinista o al arminianista que se pone, pues, póngale unos lentes rojos y otros los trae azules. Entonces yo me pongo mis lentes rojos y todo lo voy a ver rojo. Y todo tiene que entrar en el orden porque tiene que ser rojo. Entonces ahí yo creo donde de repente llegan a tener unas ciertas cuestiones que nosotros no tomamos ni tulip, pero sí vemos que no está completamente y totalmente equivocado. Por ejemplo, yo te podría decir, ellos hablan de una depravación total del hombre. Nosotros vemos que el hombre es depravado, pero no utilizamos la palabra total.
Y hay algunas cosas así que, bueno, digo, apenas estamos empezando el curso. Siempre que vayan saliendo todas estas situaciones las podemos, digo, si nos da tiempo, ¿no? Si no, también pueden ser personal, ¿no? Ahorita porque acabé y me dio tiempo. Y si tienen alguna duda, pues apúntela para que no se les olvide. Si en esa clase no es posible, porque a veces son clases con más contenido, pues me la dan y ya la tratamos, ¿no? Pero vamos a ir, o sea, Dios nos va a ir hablando y vamos a descansar en eso que dice también, ¿no? La revelación que Dios nos va a dar, siempre y cuando esté conforme a las Escrituras. Tenemos 5 minutos para tirar las piedras.